Listo. Bien, entonces, oremos por este tiempo que Dios nos da. Un saludito desde Ecuador a todos. Acá estoy en Baños de Agua Santa. Eso es a las faldas del volcán Tungurahua, este de la sierra. Estamos muy cerca ya de la Amazonía. Y bueno, por acá estamos haciendo el trabajo misionero. Está en Entonces, Ecuador. estamos en Ecuador, sí. Entonces, un saludito acá desde Ecuador. Y bueno, vamos a hacer nuestra sesión del día de hoy. Estuvimos hoy enseñando acerca de educación en el hogar, en cerca aquí a Baños, y estuvimos desde por la mañana. Acaban de dejar aquí en Baños para poder hacer la enseñanza. Entonces, qué bueno que nos vemos. Bien. Entonces, bienvenidos todos. Vamos a orar. Bien, hoy Dios te damos gracias por esta oportunidad, este privilegio, Dios, de poder estar acá juntos, reunidos en los asuntos que tú nos has llamado. Dios, tú nos amas, tú nos llevas a conocerte, y te agradecemos por ello, Dios. Te agradecemos por esta oportunidad y porque tú te maravillas en nosotros. Hoy podemos declarar, podemos decir que tú, eh, llevándonos a tu conocimiento. Amén. Oramos en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Bien, muy bien. Entonces hoy vamos a ver el tercer documento. Vamos a ver un tercer documento y vamos a ver la Constitución. em, Vamos a ver el documento constitucional. O sea, vamos a hablar acerca de eh, el tercer documento, es la Constitución de la República, la Constitución en este caso de los Estados Unidos. Y vamos a mirar ese documento y vamos también a ver la Constitución del Socorro, la Constitución de Cúcuta y nuestra Constitución actual, ¿bien? La de Colombia 91, 1991. Entonces vamos a mirar qué sucede con lo que es la Constitución, ¿bien? ¿Por qué la Constitución es importante? Entonces vamos a ir mirando, y hemos visto el pacto del Mayflower, cómo inicia un pacto de gobierno civil y es el primer documento de gobierno civil cristiano como tal. Luego el segundo es la independencia de los Estados Unidos, 1776, el pacto de Mayflower, 1620. Eh, pero esta independencia de los Estados Unidos pues hace ser base para el surgimiento de la Segunda República, que es Colombia, y de ahí para allá pues otras repúblicas y otros documentos de gobierno civil, todos basados en la idea de la independencia, ¿bien? De la independencia de los estados, de las naciones haciendo repúblicas, ¿bien? Bien, entonces, eh, esta, esta idea que tenemos de la Constitución, entonces inicia con la Constitución como tal de los Estados Unidos en forma de república. Entonces vamos a mirar, voy acá a compartir el preámbulo de lo que es la Constitución. Bien, entonces voy acá a compartirles, permítanme, lo compartimos y vamos a mirarlo. Eh, Aquí, ahí es más arriba. Permítame, aquí lo compartimos. Bien, entonces voy a compartir directo, porque creo que la vez pasada se me... Aquí, Constitución. Acá, acá. Ahora sí. Pero no me tomo la que es. Bueno, voy a bajar acá manual porque yo creo que me rinde más bajando manual que así. Vamos a bajar manual y vamos a mirar la Constitución. Bien. Entonces, acá tenemos, entonces vimos la independencia, vamos a mirar la Declaración de Independencia,
Pero esta declaración de independencia implica en los Estados Unidos que ellos se independizan, ¿sí? Gritan su independencia, deciden ser independientes, pero ahí es cuando empiezan a tener lo que se conoce como la Revolución Americana o las guerras de independentistas de ellos. Así como dije la anterior vez, no fue acá. O creo que lo dije, no sé. Las guerras de independencia de los Estados Unidos no fueron guerras militares como tal. Sí hubo ejército, pero no fue guerras militares, sino más bien un ejército de campesinos y colonos contra una organización de la policía, o la policía misma. No fue que hubo un contingente militar de Inglaterra, sino que fue los mismos que trabajan para el gobierno en lo policivo en las colonias, pues se enfrentaron a estos independentistas. ¿Bien? Y entonces tenemos batallas como la batalla de Lexington, por ejemplo, donde los colonos adquieren ventaja sobre la policía inglesa en las colonias. ¿Bien? Pero luego de que ellos entonces ganan estas guerras y los ingleses se rinden, entonces empiezan a trabajar, ¿sí?, en producir una constitución. ¿Bien? Bien, entonces vamos a ver la constitución y la tenemos acá. Entonces, aquí tenemos ya la constitución. Voy a ampliarla. Ahí creo que ya la tenemos ampliada. Voy a mirar si... Ahí. Pero creo, no sé si... Creo que está cargando. Permítame, le damos cargando porque yo ya la estoy viendo en mi pantalla, pero creo que ustedes solo están viendo el PowerPoint todavía. Voy a dejar de compartir y la voy a volver a compartir porque se quedó pegada. Entonces me toca aquí. Acá, ahí ya está, vamos a mirarla, ahora sí, y la comparto. A ver, ahí, listo. Creo que ahora sí ya la tenemos en pantalla. ¿Sí? Sí, creo que solo pago, pero bueno. Bien, ahí la tenemos. Entonces, vamos a mirar un poquito lo que es la Constitución de los Estados Unidos y qué significó, ¿sí? Esta Constitución. Bien. Entonces, ellos empiezan a hacer esta constitución y se reúnen en Congreso en 1787 y terminan de hacer la constitución en 1789. Pero en realidad no es una constitución muy larga, es una constitución bien corta. Bien, estamos hablando de 30 artículos y a hoy 10 enmiendas, o sea, 10 aclaraciones de algunos artículos. La constitución no fue muy larga, pero tomaron 2 años porque ya siendo independientes, teniendo la individualidad de cada colonia, entonces hubo tensiones y hubo faltas de acuerdo en el texto, en qué palabras usar, sobre todo en temas puntuales como el tema religioso y como el tema de las armas. ¿Bien? Dos temas muy importantes, la libertad religiosa en los Estados Unidos y la tenencia de las armas. Bien, la tenencia de las armas en la Constitución original, ¿sí?, no se dio a todas las personas, sino solo a algunos, y luego por eso tuvo que hacerse una enmienda, ¿sí?, eh, de la Constitución, y tenemos esta segunda enmienda, que es el derecho al uso de las armas por cualquier mayor de edad. Bien, bien. Entonces, ¿cuál es el aporte de este documento como documento de gobierno civil cristiano? Que ahora por primera vez en la historia hay una constitución de cuál es el espíritu de las leyes para una nación. Esto no había sucedido antes en la historia. Bien, había unos listados de leyes, había el listado de los derechos, por ejemplo, cuáles son los derechos que tiene la gente, pero una constitución no solo implica los derechos, implica los deberes del Estado, los deberes de las personas y también el espíritu de la ley, cuáles son las condiciones que va a tener ese Estado y cómo ese Estado va a actuar
y bajo qué principios de ley van a seguir. Inclusive no solo principios de ley legislativa, sino principios filosóficos. ¿Sí? ¿Bajo qué principios? ¿Qué cree esa nación? ¿Cuál es el pensamiento que tiene y bajo qué pensamiento van a tomar decisiones? Entonces, esta es la primera constitución en la historia, ¿sí? Y hace una diferenciación gigantesca con los demás documentos que listaban los listados de derechos de la gente. ¿Mm? Antes de la Constitución, en la colonia de Connecticut, se tenía, eh, que sirvió de base para esta Constitución, se tenía el documento Derechos Fundamentales, no, eh, Derechos Fundamentales de la colonia de Connecticut. Bien, eso fue base para esta Constitución, pero solo se refería a los derechos. Luego también hubo otro documento después del de los derechos fundamentales y fue órdenes fundamentales de la colonia de Connecticut. Ya estos órdenes fundamentales no solo trataban de los derechos, sino también de los deberes, algunas obligaciones del Estado y algunas ideas administrativas. Bien, pero aquí ya en Congreso, basado en esto que se había hecho en Connecticut y más las ideas de los demás en otros lugares, se produce esta constitución. Duran 2 años, desde 1787 hasta 1789. Pero ¿cuál es la principal diferencia? Y como lo podemos ver aquí en la imagen, tenemos we the people, nosotros la gente, ¿sí? Y la constitución impresa quedó bien grande el we the people o el nosotros la gente. Nosotros la gente de los Estados Unidos de América. Bien. Y sobre todo acá hablo del nosotros, ¿sí? Quiero hacer un énfasis en el nosotros. Este es un documento que por primera vez en la historia evidencia la forma de gobierno civil bíblica, la forma de gobierno civil cristiana, que es la república, y la república como un gobierno plural del pueblo, de los miembros de la sociedad política. Por eso no dice el rey, no dice la familia tal, no dice el dueño, el amo, ¿sí? No dice los de este lugar, sino nosotros, la gente, sin importar si era de clase alta o clase baja, sin importar si era de una u otra colonia, si tuviese poder o no, sino la gente. Y eso es lo que hace característico a este tercer documento de gobierno civil. Bien, nosotros, la gente de los Estados Unidos de América, somos los que estamos haciendo esta constitución. Entonces, se está formando la Primera República. La Primera República inicia en el gobierno civil, inicia con los peregrinos con el pacto del Mayflower, pero no se completa, sino requiere 150 años de trabajo para que lleguemos a esta constitución donde ya tenemos unas ideas más estructuradas y más aplicables de república. Bien, entonces vamos a mirar un poquito el preámbulo. Entonces veamos acá el preámbulo. Entonces tenemos acá el preámbulo que nos dice, nosotros la gente de los Estados Unidos de América, en orden de formar una más perfecta unión. Esta es la razón por la cual estamos haciendo esta constitución. Recuerden que ellos ya habían formado la unión. ¿Cuándo? En 1776, con la declaración de la independencia. Ya el país se llamaba Estados Unidos de América, pero acá, en orden de hacer una más perfecta unión, establecen esta constitución. ¿Sí? Es decir, ya estaban unidos, pero ahora requieren unas leyes sobre las cuales van a gobernarse como estados dentro de esta unión. ¿Bien? Por eso el discurso que hace el presidente de los Estados Unidos el 20 de enero o en los 20 primeros días de enero, no siempre es el 20 de enero, pero el discurso del Estado de la Unión, porque ellos realmente son una unión de estados, son una unión de estados que están en América. Eh, y esta constitución garantiza la autonomía e independencia
de cada estado en sus asuntos domésticos, pero también, ¿sí?, las reglas sobre las cuales se van a unir y cómo hacer para no separarse. ¿Bien? Bien. Les voy a explicar un poquito acerca de esta idea de los Estados Unidos. Bien. Eran 13 colonias, así se forman 13 estados que hacen esta constitución. ¿Mm? Pero después, ¿mm?, empiezan a pasar acciones de protección de ellos, de su seguridad nacional, porque eh, que Francia que luchó junto con ellos y los ayudó para su independencia, Francia, tenía posesiones al oeste de las colonias. Las 13 colonias estaban en la costa este de lo que hoy son los Estados Unidos. Pero al oeste de ellas, al occidente de esas colonias, había posesiones francesas, que es lo que hoy es Kentucky, Tennessee, Arkansas, Kansas, Nebraska, Dakota del Sur, Dakota del Norte, Michigan, Ohio, bueno, Illinois, em, em, bueno, eh, más hasta Luisiana, Alabama, Mississippi, todo esto era francés. ¿Sí? New Orleans, ¿sí?, es Nueva Orleans y Orleans es una ciudad francesa. ¿Sí? Todo eso era francés y resulta ¿qué estaba pasando? Los reyes franceses estaban perdiendo poder. Bien. ¿Por qué? Porque por tratar de hacer alianzas extranjeras, ¿sí?, y lograr dinero para esas alianzas para sostener su poder y posesiones en otros lugares, habían descuidado sus posesiones locales, su administración local. Y entonces ya se estaba haciendo el piso para lo que va a ser la revuelta francesa, precisamente iniciada en el mismo año en que se eh, hace esta constitución en 1789. Bien, entonces, en el mismo año de 1789, los Estados Unidos han, eh, han hecho la constitución, pero ya Francia ha hecho la revolución. Entonces, desde antes de esta revolución o revuelta francesa sería una mejor palabra. eh, entonces, eh, eh, los Estados Unidos sienten amenaza por parte de Francia desde esos territorios. Entonces, compran la, esa tierra a Napoleón, ¿sí? Y esa tierra la compran después de haber sacado esta constitución. ¿Por qué? Y es la compra inmobiliaria más grande, más barata de la historia. Los Estados Unidos compraron todos esos estados actualmente, ¿bien? Eh, y a un precio pues muy económico, ¿bien? Y esa es la idea que hay. Pero ese año de 1789 pasa algo muy importante y es que tanto se da la constitución en los Estados Unidos como se da em, la revuelta francesa. Entonces lo vamos a ver acá. Voy a ver si lo puedo ampliar. A ver si me lo lee. Ahí. Ok, creo que ahí lo tenemos. Vamos a mirarlo. Ok, ahí lo tenemos. Entonces, vamos a mirar acá la constitución política. Acá tenemos una línea de tiempo. ¿Y qué sucedió? Constitución política de los Estados Unidos, ¿sí? Pero ese mismo año tenemos la revuelta francesa. ¿Sí? Esto causa dos tipos de pensamiento en el mundo. Un pensamiento de las naciones de seguir los principios sobre los cuales se fundamentaron los Estados Unidos y otro, seguir los principios sobre los cuales ahora se fundamenta Francia. Francia, debido al mal carácter de los reyes, que eran católicos,
Entonces decide hacer esta revuelta, derrocan a los reyes, los asesinan, ¿bien? Pero empieza un estado de anarquía, porque no hubo unos principios fundamentales, no hubo unos documentos que la gente estuviese de acuerdo, que lo firmase, sino solo fue, sí, quitar al gobierno por quitar al gobierno sin tener una solución. Entonces fue un estado de anarquía donde se mataron todos contra todos, ¿sí? Estamos hablando de 70.000 personas a la guillotina en 1789. ¿Bien? Entonces eso fue un estado de caos total. ¿Bien? Pero a la larga quitaron los reyes. Entonces ahora había dos formas de pensar pensar las naciones sin la monarquía, ya sin reyes. Los Estados Unidos haciendo una república o Francia quitando los reyes, ¿sí? Y teniendo ahora, ¿sí? Una idea de que todos quieren gobernar. Esos estados de anarquía, de esa matazón, pues solo salen con tiranía. Uno solo sale de la anarquía con la tiranía. Cuando estás en anarquía requieres tiranía para poder salir de la anarquía. Entonces viene Napoleón como un tirano, ¿sí? Se declara emperador, ni siquiera rey, ¿sí? Y este emperador Napoleón, ¿sí? A través de la fuerza pone orden en Francia. Pero su objetivo, su idea, no solo era ser emperador de Francia, sino de toda Europa. El sueño de Constantino era volver a ver al Imperio Romano unificado. Por eso él se llama emperador. Constantino es católico, ¿bien? Y quiere entonces recuperar el Imperio Romano desde lo político. Pero para ello requiere hacer guerras y ganarlas. Entonces le va muy bien en las guerras, ¿sí? Entonces tiene a Bélgica, lo que hoy es Bélgica, Luxemburgo, Suiza, una parte, Portugal, España, cada vez está haciendo más guerras y ganando más territorio. Pero requería inversión en contratación de personal, de soldados y compra de caballos. Por lo tanto, vende las posesiones que tenían al oeste de las colonias en los Estados Unidos, ¿sí? Eh, y con ese dinero, entonces, enfila sus baterías, sus tropas hacia Rusia. Y sabemos en la historia cómo Constantino comete graves errores militares en Rusia y pues no puede invadir Rusia y pierde la guerra y luego es extraditado a Santa Elena y allí muere solo. Bien, entonces, dos formas de pensar. La Constitución Política de Estados Unidos es un documento que asegura unos deberes y unos derechos por parte de los gobernantes y del Estado. El entendimiento de la Constitución como documento clave es que la Constitución, ¿sí?, es para limitar al gobierno y para que el gobierno no actúe libremente ni deliberadamente contra el pueblo. ¿Sí? Ese es el entendimiento que tiene los Estados Unidos. No solo una reunión de leyes o una reunión de principios de ley, ¿sí?, sino que tiene que ver con las reglas para el gobierno. ¿Sí? Sí, entendiendo que el individuo es superior al Estado. O sea, entendiendo una república. La otra forma de pensar, la revuelta francesa, hay que quitar los reyes y quitar la corrupción de los reyes y el que tenga más fuerza política, pues que sea emperador, que sea rey, pero es una renovación de los reyes. El fracaso de Napoleón hace que, pues a la larga no se quiera ya más tener monarquía en Francia y se llama ahora a que son los civiles que sin rango noble de rey, o mejor dicho, no rango noble de rey, sino herederos al trono por la línea, sin línea de sucesión, es que se llama eso. Sin línea de sucesión pueden ser gobernantes. Y entonces ahí viene ya la Francia sin monarquía. ¿Eh? Pero, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? ¿Qué Porque le dijo la mamá? monarquía. La diferencia es que los Estados Unidos plasman
en su constitución que sus principios fundamentales son los de Dios, los cristianos derivados de la Biblia, mientras que los franceses plasman en sus ideas políticas que es el hombre, que es el ser humano y no Dios. Porque precisamente la revuelta francesa fue una reacción más que política religiosa. Ante la falta de testimonio de los reyes, la gente reaccionó, ¿sí? Negando la religión que tenían los reyes, es decir, la religión católica, es decir, la religión cristiana para esa. Bien, entonces, o vamos a ser naciones creyendo en Dios y teniendo deberes y derechos, o vamos a ser naciones sin creer en Dios y que es el hombre sobre el hombre. Y esos son las dos formas de hacer naciones que suceden en el mismo año. Esa es la razón por la que la Constitución de los Estados Unidos es tan importante como documento clave de gobierno civil. ¿Por qué? Porque ya tenemos el contrapeso del enemigo trabajando con lo que es Francia. Entonces se vuelve algo muy claro. Entonces vamos a volver aquí a la Constitución, vamos a seguir viendo el preámbulo, pero no quiero profundizar en sí en la Constitución, sino en la de nosotros. Bien, entonces, acá tenemos el preámbulo de la Constitución Política de los Estados Unidos de América. Dice, nosotros, la gente de los Estados Unidos de América, en orden de formar una más perfecta unión, establecemos justicia para asegurar la tranquilidad doméstica. Eso es un principio bíblico, ¿sí? Eso es una cita de Isaías, es una cita de la Biblia. ¿Cuál? Isaías nos dice, el fruto de la justicia será la paz, ¿cierto? Eso es lo que nos dice la Biblia en Isaías. El fruto de la justicia será la paz. Entonces, eso es lo que estás diciendo. Hay que establecer justicia para tener paz. Bien, proveyendo defensa al individuo, promoviendo la riqueza general, eso es que cada cual viva de la obra de sus manos. Está citando ahí a Tesalonicenses. Bien, y cuidando de las bendiciones de la libertad para nosotros mismos y para nuestra posteridad. Por lo tanto, ordenamos y establecemos esta constitución para los Estados Unidos de América. Y ahí empieza a decir los diferentes artículos. Pero ahora tenemos una constitución para una república. Esto nunca había pasado en la historia. Bien, la constitución es un elemento clave de los documentos de gobierno civil bíblico cristiano, esta constitución de los Estados Unidos. Esta constitución se vuelve base y guía para las constituciones de las siguientes repúblicas. La siguiente república es Colombia en 1819. Es decir, 3 generaciones después, unos 60 años después, ya se produce la segunda república de la historia, que es Colombia, la cual, ¿sí?, tiene una constitución que se basa en esta constitución de los Estados Unidos. Y esa es lo que se conoce como la Constitución de Cúcuta de 1821. Bien, bien. Entonces no vamos a seguir con la Constitución de los Estados Unidos, ¿sí?, sino con la nuestra. Pero para poder entender la Constitución nuestra, tenemos que primero entender qué sucedió en el Socorro. Recuerden que ya vimos que el Socorro se independizó, pero ellos a los 15 días, 10 días, hicieron una constitución. Es decir, ellos ya tenían la constitución hecha. Y esa constitución del Socorro se convierte en el primer documento de gobierno civil bíblico cristiano para el habla hispana, ¿sí?, como tal. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el pacto de Mayflower, pues no fue acá en el habla hispana, ¿sí? Pero para habla hispana, esta constitución, no, perdón, primero no, segundo, porque primero fue las actas de independencia. Este segundo documento de gobierno civil cristiano, pues es la constitución del Socorro. Entonces vamos a mirar esa constitución del Socorro. Vamos a mirar. Bien, entonces voy a verificarla. Constitución acá del Socorro. A ver, yo creo que ya está pensando. Aquí tenemos la Constitución del Socorro. Creo que acá ya salió. Bien, y voy a ponerla a ampliar. A ver si me amplía. Okay. Creo que no me la amplió en el este voy a ampliarla
nuevamente, permítame ya la nuevamente. Aún no estás proyectando nada, Oscar. Ok, dame un segundito, sí, ya. Tranquilo. Listo, aquí, ahora sí creo que ya está. Bien, bien, entonces aquí tenemos la Constitución de El Socorro. Aparte del acta de la... No, esta es la Declaración de Independencia, es la siguiente, acá. Aparte de la Constitución del Estado Libre del Socorro. Vamos a mirar un poquito esta Constitución, así como vimos la de los Estados Unidos, pero tampoco la vamos a analizar con el documento, con el cuadro de documento. La que vamos a analizar con el cuadro de documento va a ser la de Cúcuta. Bien. Pero esta del Socorro va a servir para la de Cúcuta. O sea, la Constitución de Cúcuta se alimenta de la Constitución del Socorro y de la Constitución de los Estados Unidos. Ese trabajo lo hace Francisco de Paula Santander. Bien, hace ese trabajo. Bien, bien. Entonces veamos unos apartes de esta Constitución. ¿Sí? Entonces, dice, es deber mismo el impedir a toda costa la violación de la libertad. Entonces, y con fundamento en esto, la Junta del Socorro estableció la siguiente constitución que propugna por lo siguiente. Entonces, ¿cuál es la motivación de hacer esta constitución? ¿Sí? Impedir a toda costa la violación de la libertad por parte de los españoles. Recordemos que aquí el Socorro se está independizando localmente, no de España y de la corona, ¿sí? Pero sí está haciendo unas reglas para que los españoles ¿sí? no quiten su libertad en el gobierno civil local. Bien, por eso no analizamos esta, sino solo vamos a ver, porque fue, sí, sí sirvió para la de Cúcuta, pero la constitución de Cúcuta sí ya es una constitución de independencia de la corona española. Por eso es en nuestro documento importante y es el que vamos a ver con el cuadro. Bien, entonces, ¿qué propugna esta constitución? Primero, la religión cristiana que uniendo a los hombres por la caridad, por el amor, ¿sí? Los consuela con la esperanza de una eterna felicidad. Entonces, lo primero, el primer artículo de la Constitución de Socorro es la religión cristiana. Esto es una clara evidencia de cómo la Constitución del Socorro, ¿sí? De 1810, agosto de 1810, ¿sí? Eh, no está basada en la Revolución Francesa, ¿no? En lo que sucedió en Francia. Porque en Francia, ¿cuál fue el centro? Que no haya cristianismo, que no haya religión cristiana, que es el hombre sin religión, que es el humanismo. Entonces, no, acá la Constitución de Socorro empieza con la religión. Lo primero es tener nuestra religión. Segundo, el respeto a la religión, a la persona y a la propiedad, sin más que las impuestas por la ley. Bien. Bien. Y el tercero, el derecho que el hombre viva de su industria y de su trabajo. Es decir, el derecho a trabajar, el derecho que la gente pueda trabajar, vivir de la obra de sus manos. Es una cita a la Biblia. Bien, bien. Entonces tenemos estos tres artículos bien importantes en esta Constitución. Aquí entonces luego dice la tierra es patrimonio del hombre. Esto es algo también bien clave, ¿sí? La tierra es patrimonio del hombre. ¿Por qué? Porque también es una cita bíblica, ¿sí? Isaías nos dice que Dios le dio la tierra al hombre, se la dio en heredad. ¿Sí? Entonces, el hombre, ¿qué tiene que hacer con la tierra que Dios le dio? Fecundar o digamos, producir con el sudor de su frente. ¿Sí? Y que una generación no pueda privar a la siguiente generación de la tierra. ¿Sí? Bien, entonces la tierra, o sea, el derecho a trabajar la tierra y que el quinto es que el que use su trabajo en el gobierno civil, pues tiene que tener un sueldo desde el gobierno civil. Aquí vemos el séptimo, toda autoridad que se perpetúa está expuesta a erigirse en tiranía. Por lo tanto, ahí especificó los plazos de los gobernantes civiles. Bien, esta ya puso los plazos y propone el de 4 años. Por eso nosotros tenemos un régimen presidencialista de 4 años. Eso viene de acá, de la Constitución del Socorro. Bien, el principio bíblico no es 4 años, es 6 años. ¿Sí? Bien, Venezuela, por ejemplo, tiene 6 años de presidente. Esa es la forma bíblica, porque Dios da 6 años de plazo
para el periodo del gobierno civil. Bien, bien. Entonces, veamos aquí otros. Acá veamos otros. Hay un gobierno de república, un gobierno con representantes. ¿Mm? Serán elegidos anualmente estos representantes del pueblo. ¿Mm? Eh, en las juntas de vecinos. El poder legislativo lo tendrá la Junta de Representantes. ¿Mm? Bien. Y ellos pues tendrán el poder de hacer las leyes. El poder ejecutivo, a cargo de alcaldes ordinarios y en cabildos. Recuerde que acá está hablando de alcaldes y no de reyes o presidentes aún. ¿Por qué? Porque aún siguen siendo fieles a la corona. Habla acá de un poder legislativo, pero local. Para aprobar las leyes locales, pero siguen bajo las leyes nacionales de España. Bien, ¿sí? Habla sobre la pena capital, la pena de muerte, ¿sí? Entonces había pena de muerte y, eh, y luego eh, el gobierno, entonces vamos a mirar el 14 que es bien importante, ¿bien? El 14 y protección a todo el pueblo era reunirse a gozar de los bienes que ofrecen la libertad y la igualdad. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Que el socorro a otros que piensen igual que ellos está dispuesto a unirse, ¿sí? Reunirse con ellos y unírsele y protegerlos también. ¿Bien? Algo bien importante porque vemos acá la evidencia de un poder federal, ¿sí? Poder federativo, ¿m? Bajo la corona española, pero federal, y también de unidad con unidad. En esta constitución también se declaran a los indios de la provincia libres del tributo que pagaban. Los indígenas no deben pagar impuestos porque son otras naciones y los únicos que pagan impuestos en una nación son los nacionales de esa nación directamente. Eh, entonces, se ordena devolver las tierras que los españoles habían tomado, ¿sí? Que los gobernantes españoles habían tomado de los resguardos o cabildos indígenas. Acá tengo que hacer una aclaración. No es que eso fuese una política de España. Precisamente la ley de española o la política española garantizaba que la tierra que era de los indígenas siguiese siendo de los indígenas. Pero los gobernantes locales, a más de 3.000 kilómetros del rey, pues aprovechaban su poder para despojar a los indígenas de la tierra y quedarse ellos con la tierra. Entonces, no era una política española, pero sí fue una falta de autogobierno de la gente que tenía el poder local o el poder medio. ¿Sí? Algo que pasó, más o menos para entender cómo pasó con los falsos positivos. No fue una política del Estado, pero sí se dio y fueron bandos medios que pues no hicieron lo correcto. Bien. Bien, entonces, aquí la misma Constitución dice, se ordena repartir en partes iguales las tierras de los resguardos y ellos también pueden entrar en sociedad y disfrutar de los mismos derechos del Estado Libre del Socorro. Bien, entonces esto es un ejemplo de la Constitución. Bien, entonces ahora vamos a ir a mirar la Constitución de Cúcuta. ¿Por qué es importante la Constitución de Cúcuta? Porque, porque nosotros eh, debemos mirar cómo fue de importante que ya tenemos una constitución como, como la de Cúcuta que nos asegura eh, una libertad. Entonces no voy a poner toda la constitución, pero eh, quiero poner un poquitito, quiero hablar sobre ella de una forma sucinta, porque también quiero ver algo sobre la constitución actual. Bien, bien. Entonces voy a poner acá. Bien, voy a poner voy a ampliarlo acá un poco más. Vamos a copiarlo.
y ampliarlo. Aquí ya la tengo. Vamos a ver. Bien. Esto es, aparte de un libro, el libro que tengo de requisitos bíblicos para el... Quiero solo presentar este preámbulo nomás. Bien. Ahí, así es. 20, la voy a tratar de ampliar otro poquito más. Yo creo que ahí ya la tenemos bien. Ahí ya se puede ver. Voy a verificar si la vemos. Sí. Bien, este es el preámbulo de la Constitución de Cúcuta. Esta ya es de 1821. Se llama Constitución de Cúcuta, pero realmente se hizo en Villa del Rosario, ¿no? Norte de Santander. Bien, entonces dice, en el nombre de Dios, autor y legislador del universo. Ese es la razón, en nombre de Dios, la razón que estamos haciendo esta constitución es en nombre de Dios. Nosotros, los representantes de los pueblos de Colombia. Note cómo empieza de parecido a la de los Estados Unidos. Nosotros, ¿sí? Muy parecido. Santander se basa en la Constitución de Estados Unidos para hacer esta constitución. Nosotros, representantes de los pueblos de Colombia, reunidos en Congreso General, ese congreso fue el congreso que hizo el Congreso Constitucional de Villa del Rosario, cumpliendo con los deseos de nuestros comitentes en orden de fijar las reglas fundamentales de su unión y establecer una forma de gobierno que les afiance los bienes de su libertad, seguridad, propiedad e igualdad, cuanto es dado a una nación que comienza su carrera política. O sea, claramente estamos empezando como nación en lo político y que todavía lucha por su independencia. Y acá, el sur, aún habían españoles. Al siguiente año se va a dar la batalla de Pichincha, aquí en lo que es Ecuador, y luego la batalla de Ayacucho, en lo que es Perú, y de Junín, en Perú, que pues sellan la libertad del sur, ¿no? Pero ya esta constitución es sobre todas las regiones, es una constitución federal, por eso podemos ver acá, dice reglas fundamentales de su unión, o sea que había una unión entre las diferentes capitanías o estados, que era Venezuela, Boyacá, Cundinamarca, Magdalena, Cauca, Quito. ¿Mm? Eso es, esas eran. Quito es lo que era Ecuador y el norte del Perú. Bien, bien. Entonces, ordenamos y acordamos hacer una república. Y esto es clave. Esta es la segunda república como tal, ¿sí? Esta es la constitución que sella nuestra república. 1821, nos independizamos en 1819, el 7 de agosto, para hacer una república. Y también duramos 2 años para poder hacer la constitución de 1819 hasta 1821. Bien. Esta constitución se firma en Villa del Rosario el 30 de agosto de 1820. Entonces aquí podemos ver algo acerca de esta constitución. Bien. Aquí podemos nosotros entonces ir mirando al, algunas ideas de, para extractar en la forma de el documento, del documento clave. Entonces voy a abrir acá el cuadro de documento clave, ustedes ya pues lo tienen en el chat, pero voy a aplicar un poquitito aquí a la idea de aparte de documento de la Constitución de Cúcuta. Y luego vamos a ver un poquito acerca de la Constitución del 91. Bien. Eh, entonces, esa es la idea. Entonces, vamos a empezar con nuestro cuadro de documento clave. Voy aquí a mirar nuestro cuadro de documento clave. Bien, y voy acá a pasar cuadro de documento clave. A ver, aquí está el cuadro de documento clave. Bien, allá les debe estar apareciendo.
Y tenemos acá nuestro cuadro de documento clave. Y entonces el documento clave, entonces acá sería la Constitución de Cúcuta de 1821. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá Constitución de Cúcuta de 1821. Vamos a poner acá de la República de Colombia. Bien, esa sería nuestro documento clave. Ahora, la fecha del documento, pues podemos ponerlo acá, como dice, 30 de agosto de 1821. Bien, bien. O podemos, pues para no repetir en 1821, pues podemos poner Constitución de Cúcuta de la República de Colombia. Bien, bien. Y pues vamos acá, como ya hemos visto en nuestro cuadro, declarar el enunciado y los principios que establece. Entonces vamos a hacer el ejercicio para esta constitución, este preámbulo de nuestra constitución de Cúcuta y también para el actual, la constitución de 1991. Entonces, esa es la idea. Bien. Bien, entonces vamos a irnos con, voy a volver aquí a descompartir y a compartir el preámbulo. El preámbulo acá. Bien, entonces acá ya tenemos el preámbulo. Vamos a ver si está. Sí, sí está. Bien, entonces yo voy a en nuestro cuadro. Entonces vamos a poner acá nuestro cuadro. Ahí ya aparece. Listo. Entonces acá tenemos nuestro cuadro. Vamos a poner esta. Entonces dice, esa sería como una de las declaraciones. Bien, esta declaración no es difícil, pero ¿qué principios establece? Pero acá no solo es por el principio, tenemos que dar el contexto. Estamos hablando de gobierno civil, no estamos hablando de religión. Si no estamos en la iglesia, estamos es en el gobierno civil. Entonces, este principio, aunque está hablando de Dios, debe ser, esta declaración, aunque está hablando de Dios, debe ser interpretada de acuerdo a los principios, pero gubernamentalmente en lo civil. Bien, entonces esa es la idea que podemos razonar. Esta declaración enunciado, ¿qué principios nos establece? ¿Quién quiere participar? Oscar. Veamos la película. Buenas noches. Podemos hacerlo. Sería el principio de soberanía, reconociendo la autoridad de Dios. Soberanía sobre la república, entonces Dios, ¿no? Soberanía